Buenas nuevas, les habla Ricardo Serrano con un reporte de noticias generadas esta vez desde Chile, porque el día sábado 21 de mayo se han registrado disturbios en una protesta contra la presidenta de ese país, Michelle Bachelet, en el mismo momento en el cual ella estaba dando su balance de gobierno, su gestión de gobierno, su rendición de cuentas en el Congreso chileno ante todo el país. Esto se ha dado en la ciudad de Valparaíso, en Chile. Un muerto, decenas de detenidos y destrozos dejaron el 21 de mayo los disturbios que se produjeron en Valparaíso durante las protestas en contra del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, que rendía la cuenta anual de su gestión ante el Congreso y ante el país. Lo reporta el diario La Nación de Argentina. La víctima fue un hombre de 71 años, murió asfixiada por el humo de un incendio en un edificio en el que trabajaba y que fue atacado con bombas Molotov por encapuchados que salieron de las manifestaciones convocadas por estudiantes y otras organizaciones sociales. Si bien todos tienen el derecho a manifestarse, los delincuentes que realizaron esta acción serán perseguidos, advirtió el ministro del Interior, Jorge Burgos. Por su parte, enterada de la situación, la presidenta Bachelet expresó su pesar a través de Twitter por la muerte del funcionario municipal y condenó la violencia de quienes no respetan la democracia. Además, los graves incidentes dejaron casi 40 detenidos y destrozos en el mobiliario público y privado en sectores aledaños al Congreso, situado en el puerto de Valparaíso, a unos 120 kilómetros de la capital chilena, Santiago. Los disturbios se produjeron en medio de la cuenta pública que rendía Bachelet, en la que defendió los logros de su gobierno y llamó a los chilenos a crear un pacto por el crecimiento económico del país, situación de la que estaré hablando en unos instantes. Identificamos áreas de convergencia y acción común para tener una base productiva más sólida. Esta es mi invitación hoy. Hagamos un pacto por un crecimiento que se sostenga en el tiempo, dijo la presidenta en un discurso que se prolongó por unos 90 minutos, es decir, una hora y media. En su mensaje destacó también los éxitos de su gestión, como la reforma educacional, y detalló la importancia del proceso constituyente, al que convocó para una nueva constitución que reemplace la que tuvo sus orígenes en la dictadura militar de Augusto Pinochet, que fue de 1973 a 1990. Nuestra convivencia necesita contar con una constitución moderna, actualizada y reconocida por todos como propia. Esto es lo que quiere la inmensa mayoría de los chilenos, dijo Bachelet, cuyo nivel de apoyo no sobrepasa el 30% según los últimos sondeos. La mandataria chilena, que ya gobernó el país entre 2006 y 2010, empezó en marzo pasado la segunda parte de su periodo presidencial de 4 años. Para entender lo que está pasando en Chile y si realmente hay estabilidad política y económica en Chile, es necesario hacernos una pregunta. ¿Se puede decir que el socialismo de Bachelet no tiene el apoyo que aparentemente refleja un Chile desarrollado y con empleo? Porque Chile es visto como un país muy desarrollado, es decir, hablamos del país que hoy en día es la primera economía de América, incluso por encima de Brasil. Antes era la tercera y actualmente está por encima de países como Brasil y Argentina. Pareciera que ahora el gigante económico de América Latina ya no es Brasil, sino Chile. El crecimiento que ha tenido Chile en los últimos años, más que todo por la inversión extranjera en ese país, refleja una situación en la que el país está conforme con su gobierno. Un gobierno de corte izquierdista, de corte socialista, pero es un socialismo diferente, no es un socialismo basado en la estatización, es un socialismo más abierto al mercado, es un socialismo que yo llamo socialismo pro mercado. Entonces, si vemos un Chile en el cual hay bienestar económico y social, ¿por qué hay protestas en contra de la presidenta Bachelet? ¿Será porque es socialista? Puede que no, puede que muy probablemente porque haya asuntos pendientes. Hay que ir por partes, porque en Chile el gobierno está basado en un socialismo promercado. Y hablo de promercado porque Chile es un país que ha atraído inversión extranjera. Chile es un país que ahora está impulsando relaciones comerciales con el Reino Unido, por ejemplo. De hecho, hace unos días la presidenta de Chile viajó a Londres para reunirse con el primer ministro británico David Cameron para canalizar inversiones británicas en Chile, para atraer la inversión británica en Chile, apostando por la inversión extranjera directa para crear y atraer un flujo de capitales que genere rentabilidad, que cree más empleo, que cree empresas, que cree
infraestructura y desarrolle el país desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de la rentabilidad que tiene o que representa para el Estado chileno el hecho de que inversores extranjeros, más que todo de un país muy desarrollado en este aspecto como lo es Reino Unido, apueste por arriesgarse, pero también por invertir y crear en Chile para su beneficio y el beneficio también de ese país. Pero en Chile ha habido un crecimiento económico que también ha estado basado en el desarrollo y la exportación minera, ya que 80% del Producto Interno Bruto de Chile está constituido por los ingresos que genera la producción minera. Chile es un país minero por excelencia. Lo que más exporta, lo que mejor exporta es el cobre. Entonces esto también le ha representado muchos ingresos fiscales a Chile. Esto le ha permitido, los ingresos fiscales le ha permitido crear infraestructura para crear empleo. Y la creación de empleo ha incentivado la fuerza laboral. Y la fuerza laboral ha impulsado la producción. Esto ha repuntado el Producto Interno Bruto, haciendo que Chile haya crecido o creciera en un 2% el año pasado, y esto representa mucho desarrollo, pero también ese desarrollo ha atraído a la clase inmigrante, la clase trabajadora inmigrante de países más que todo como Venezuela. De hecho, muchos venezolanos están optando por Chile para crecer y han crecido, lo cual da a entender que no únicamente los venezolanos, sino inmigrantes de otros países como Argentina, como Panamá, que llegan a Chile porque quieren mejores condiciones de trabajo para mejores condiciones de vida, ha creado una fuerza laboral inmigrante emergente. Y esa fuerza laboral inmigrante, junto con la fuerza laboral nacional, la chilena, la propia del país, ha incrementado la producción del país a través de la creación de empleo. Eso le ha permitido un desarrollo interno, y en conjunto con la exportación minera y la atracción de inversiones, el Producto Interno Bruto se ha basado en crear para exportar, en atraer inversiones para crear internamente lo que el cobre no puede aportar, sino la inversión extranjera de otras empresas, de otros países, valga la redundancia. Y la fuerza laboral inmigrante, junto con la fuerza laboral chilena, también desarrolla al país. Entonces, si todo es tan color de rosa como aparenta ser, ¿por qué hay protestas contra Michelle Bachelet? No es porque sea socialista, a pesar de que haya quienes se opongan a su gobierno por ideologías políticas, sino porque Michelle Bachelet tiene asuntos pendientes con Chile. Asuntos pendientes como por ejemplo la educación pública y el tema del aborto. De hecho, en estas protestas que se registraron, hubo estudiantes, muchos estudiantes, que protestaron exigiendo una reforma de la educación que ya impulsó Michelle Bachelet, una reforma educativa para que la educación sea pública y gratuita en ese país, algo que ya se está gestando, que no es un proceso fácil, porque implica que el Estado chileno debe tener los recursos para poder subsidiar completamente la educación y o incorporar a los trabajadores de la educación universitaria a la administración pública y pueda remunerarlos de manera que esos recursos sean canalizados a los trabajadores de la comunidad universitaria, que pueda subsidiar la educación, que pueda subsidiar las matrículas y los salarios de quienes trabajan en la universidad, para que de esa manera sea totalmente gratuita la educación en Chile. En lo que respecta al aborto, Michelle Bachelet ha apoyado el aborto, pero esto implica reformas legislativas que requieren un proceso de refrendamiento por parte de la sociedad, que requieren un respaldo social alto en un tema social muy delicado que tendrá mucho debate. Y también el tema de una nueva constitución que busque modificar las leyes autoritarias impulsadas y reformadas también por el dictador Augusto Pinochet. Entonces implicaría nuevas leyes que incorporarían tanto la reforma educacional como podría ser una ley de aborto o una ley para el aborto que respalde el aborto legalmente. Entonces son temas delicados que dentro de una constitución que debe desarrollarse son temas pendientes de Michelle Bachelet con Chile. Y como no es o no son temas muy fáciles, no es fácil subsidiar completamente la educación, hay que subsidiar matrículas, hay que dotar presupuestos, pagar a empleados, obreros, profesores, personal administrativo, personal logístico, y también el tema del aborto. Son temas que requieren de muchos recursos y respaldo social y capital político del gobierno. Eso lleva tiempo y por ello no se ha terminado de definir el gobierno en esos aspectos, y mientras el gobierno pierda tiempo con respecto a esos asuntos, la gente seguirá exigiendo porque se apliquen inmediatamente. Por ello hay protestas en Chile
pero es un país que sigue en crecimiento, con un Producto Interno Bruto que ha crecido, es un país que se ha desarrollado por la exportación minera, que ha creado empleo, que ha integrado a la fuerza laboral inmigrante, más que todo la venezolana y la panameña, a su fuerza laboral, para que pueda crecer el país, que apuesta ahora por las inversiones del Reino Unido, y esto sin duda alguna hará de Chile un país que seguirá creciendo a pesar de que la mandataria Michelle Bachelet cuente con un respaldo del 30% de la población. Aún así Chile sigue siendo el gigante de América, puede que no con una presidenta gigante, con un apoyo gigante, pero sí con una población que ha desarrollado la economía muy, muy, muy impactantemente, es decir, de una manera muy, muy importante. Y no por nada Chile creció en un 2% en el 2015 y parece que seguirá creciendo. De hecho, es uno de los pocos países de América Latina que creció en el 2015. Esto es lo que está pasando en un país que ahora es una opción para los inmigrantes, que es una opción para muchos pobladores de América Latina que quieren en Chile, que quieren invertir en Chile, que quieren trabajar en Chile porque sabe que el bienestar económico que actualmente hay en Chile es tal vez el mejor que haya en América Latina actualmente. Nos encontramos en una próxima edición reportando lo que sucede en otros países del mundo aquí en este canal de YouTube Un Venezolano Informa. Les ha hablado Ricardo Serrano.